a mi micrófono, José Luis, ya. Dale. Y como el Alfredo es el que edita, entonces va a cachar al tiro cuando tiene que cortar y no. Me veo un poco más oscuro, ¿ah? Me cambiaron de lugar. Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar nuestra tercera sesión de la Carta a los Filipenses, una mirada pastoral. Así que bienvenidas y bienvenidos a nuestro curso. Bienvenida Karen. Hola a todas. Aquí les voy a escribir en el chat. Es un placer para mí estar con ustedes nuevamente esta noche. Y la verdad es que he disfrutado mucho preparando esta clase. Me ha encantado. Me he encontrado con el desafío de repente del vocabulario, porque muchas de las cosas que yo he tenido que estudiar últimamente, como son en inglés, no hay una traducción a veces tan cercana al inglés, del inglés al español. Entonces me he tenido que poner a leer algunas cosillas respecto al Nuevo Testamento y el Imperio Romano, por ejemplo, y no he encontrado mucho material en español. Pero con todo, espero que ustedes estén disfrutando de este curso. Espero que ojalá les sea un aporte para su labor ministerial, pastoral, de liderazgo e incluso personal, y como comunidades, por supuesto. Así que vamos a ir de lleno al capítulo 2 y vamos a solamente comenzar el capítulo 3 porque esta noche en la clase se viene muy interesante, porque entramos al corazón de la carta, ¿no? El capítulo 2 es el corazón de la carta y cuando entendemos el capítulo 2 podemos entonces comprender la carta en su totalidad. Entonces, como primera cosa, recordarles que Pablo escribe esta carta eminentemente para agradecerle a los filipenses, ¿verdad? Por el apoyo financiero que ellos les habían proporcionado a su ministerio apostólico. Sin embargo, como vimos en la sesión número 1, Pablo tiene otras cosas en mente también. Pablo tiene otros objetivos en mente, y uno de esos otros objetivos es escribir esta epístola, ¿no? Para abordar ciertos elementos de desunión dentro de las comunidades del movimiento de Jesús de Filipos. Si bien es cierto, la carta no nos da mayores indicios de cuál eran, digamos, ciertos elementos de discrepancia, tenemos por ahí alguna clave, ¿no? Que lo vamos a ver, pero la verdad es que en esta iglesia de Filipos aparentemente no habían conflictos grandotes como en Corinto, por ejemplo. Entonces, pero sin embargo hay algunos indicios, y Pablo quiere abordar esos elementos de desunión y divergencia, quizá entre algunas líderes, eso lo vamos a ver más adelante, que estaban apareciendo dentro de estas comunidades, ¿no? Pablo les dice en el capítulo 3, ruego a Evodia y Síntique que se pongan de acuerdo, que tengan el mismo sentir, ¿no? Esa es como la idea. Si el conflicto pasa por ellas, digamos, que eran Evodia y Síntique, eran dos lideresas de la iglesia, si esto era así, entonces el conflicto personal, un conflicto que era personal o de estilos de liderazgo, no lo sabemos, estaba influyendo negativamente en algunos miembros de las comunidades. Y eso ya era un problema, y por lo tanto Pablo se ve la necesidad de plantearles la importancia de hacer las cosas con la motivación correcta. Es un poco corregir un poco el norte, ¿no? Por eso Pablo les anima, les exhorta, les alienta, les pide, todo eso son sinónimos, ¿no? Les llama a la unidad, a la humildad y al servicio. Y de eso se trata un poco lo que vamos a ver esta noche. Y aquí está, ¿no? El corazón de la carta, el ejemplo del Mesías, de Jesús el Mesías, como modelo de unidad, servicio y humildad. Ya sabemos que el capítulo 2 es el corazón de la carta. Aquí está, digamos, todos los ensayos, todas las ideas, todos los mensajes que Pablo quiere comunicar a estas comunidades están unidos, están entrelazados alrededor, digamos, de este capítulo 2. Entonces todo pasa por aquí, todo pasa por el ejemplo del Mesías. Y en especial el himno al Mesías, ¿no? Jesús el Mesías es la figura central de esta epístola. Pablo lo nombra a Jesús al principio, al medio y al final de la carta. O sea, Jesús siempre está presente dentro de esta carta, y Jesús como modelo, ¿no? Como Señor.
como modelo de humildad, de servicio, de entrega, de partnership, de sociedad, como vimos la semana pasada, ¿no? Por esto, la idea principal para Pablo dentro al colocar este himno tan precioso, ¿no? Es que la comunidad permanezca unida en lealtad y fidelidad al Señor Jesús. Cuando hablamos de lealtad y fidelidad, estamos hablando del lenguaje de la fe. Pablo entiende la fe primordialmente como lealtad y fidelidad patriótica, si quisiéramos llamarlo, o si lo usáramos en términos políticos, ¿no? Hacia el Mesías, no hacia una nación, no hacia un rey humano, pero hacia Jesús, el Señor y Mesías. Entonces, vamos a este llamado que hace, ¿no? El apóstol Pablo. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Si ustedes se recuerdan, hacia el final del capítulo 1, Pablo ya había introducido el tema de vivir de manera digna del evangelio del Mesías. Se recordarán, capítulo 1, verso 27. Entonces, lo que está haciendo Pablo es insistir a los filipenses que la vida de ellos y ellas, como ciudadanos y ciudadanas del reino de Dios, ¿no? Ellos son ciudadanos, Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Como ciudadanos del reino de Dios deben ser consistentes, sus vidas deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías, con este nuevo enfoque de vida y de conducta. Y al comienzo del capítulo 2, Pablo retoma esto y dice, bueno, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Estos 4 versículos los tomé de la Biblia de las Américas, por si acaso. ¿Ya? Y Pablo comienza, digamos, su exhortación, ¿no? En este capítulo 2, y la fundamenta. Pablo fundamenta este pedido, este llamado, esta exhortación, esta idea, ¿no? de ser humildes y de vivir de acuerdo al, al modelo del Mesías. Primero le dice, ¿por qué? ¿Dónde está el fundamento de esto? Bueno, porque Pablo está pensando en la experiencia vital que cada miembro, cada persona que es parte de esta comunidad de seguidores de Jesús o seguidora de Jesús, ha tenido con el Mesías o tiene con el Mesías. Hay una experiencia vital, concreta, real. Y no solamente hay una relación, una experiencia, sino que también han recibido algo de Jesús, el Mesías. Por eso Pablo dice, si han recibido socorro o ánimo o consuelo, si es que algo han recibido de él, bueno, no es para ustedes mismos, digamos. No es para llevar la happy life, la vida feliz. No. Pero también fundamenta este llamado, esta exhortación, en la experiencia vital que las seguidoras y seguidores de Jesús han tenido con el Espíritu Santo. Pablo es muy trinitario en varias partes, a veces no se nota mucho, pero es bien claro, digamos. Siempre habla del Padre, del Mesías Jesús y del Espíritu. Y cuando habla de esta idea de la comunidad, siempre mezcla a Jesús, el Mesías y al Espíritu Santo. Y también nuevamente hace relación con lo que las personas que están unidas al Mesías han recibido del Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces ahí Pablo está, bueno, si es que han recibido comunión, si es que han recibido algún afecto, si es que han sentido la compasión del Espíritu, y aquí Pablo plantea, ¿no?, la expectativa o el resultado, lo que él espera que debiese suceder, ¿no?, como consecuencia de esta experiencia vital con el Mesías y con el Espíritu, y como consecuencia de recibir amor, compasión, socorro, ánimo, consuelo. Bueno, la expectativa es, ahora que ustedes han recibido esto, es volcar todo eso que han recibido en sus relaciones humanas dentro de la comunidad. Por eso les llama amar y estar unidos, ¿no? Entonces,
Es importante tener eso en mente. ¿Y qué es lo que se debe evitar? Pablo tiene cosas concretas que evitar, que quiere evitar, ¿no? Hay dos cosas importantes que hay que evitar. Primero, el egoísmo, y el egoísmo nosotros en nuestro mundo moderno lo podemos ver claramente en este individualismo exacerbado, esta idea de rascarse con tus propias uñas, estas nociones que tenemos de que al final tú eres el dueño de tu propio destino. Ah, y claro, suenan bonitos esos eslogans de repente, pero en un contexto del tercer mundo, en un contexto de tanta desigualdad, de tanta injusticia, no es tan así. Am, entonces, Pablo quiere evitar un poco, dice, lo que hay que evitar dentro de nuestras comunidades es que haya un individualismo, un egoísmo exacerbado, ¿no? Y por otro lado hay que evitar el orgullo, porque el orgullo nos lleva a la arrogancia, y de repente nosotros tampoco nos damos cuenta, y digamos los seguidores de Jesús no nos damos cuenta que la arrogancia nos lleva a pensar que al final somos nosotros los que hacemos las cosas. Somos nosotros los que movemos la iglesia, somos nosotros los que hacemos la diferencia en el mundo, y es como que todo al final pasa por nosotros. Y Pablo quiere un poco decirles, hey, es poner un poco a los filipenses en su lugar, ¿no? Y a nosotros también, digamos, quizás Dios a través del Espíritu, ¿no? Y por medio de la Escritura, quiere ponernos a nosotros en lugar apropiado, decir, hey, ustedes han recibido y lo que se espera de ustedes es una vida diferente, porque ya están capacitados para dar. No es que Dios le esté pidiendo a los filipenses o a nosotros entregar algo que no hemos recibido antes, o que no tengamos, o que no poseamos. Entonces hay que despojarse del egoísmo, hay que despojarse del orgullo. ¿Y qué es lo que se debe procurar? Pablo dice hay que procurar la humildad y velar por los intereses de los demás. Y estos dos conceptos, una actitud humilde y tratar a los demás como si tuvieran un estatus superior. Recuerden que estamos hablando en el contexto del Imperio Romano, ¿no? Eh, y específicamente en el contexto de la ciudad de Filipos. Recuerden, esto lo vimos en algún momento, ¿no? Y yo les mandé un pequeño escrito con harto background histórico de la ciudad de Filipos, pero Filipos primero era una colonia romana, entonces era una pequeña Roma en Europa del Este. Y eso le da un estatus superior a otras ciudades dentro del Imperio Romano. Segundo, Filipo tenía muchos ex soldados que eran ciudadanos romanos. Por lo tanto, eso no solamente les elevaba el ego, sino que también en términos sociales el estatus de ellos era superior al resto, ¿no? Y tercero, Filipos, cultural y socialmente, asumía las costumbres romanas. Esta idea de separar a la gente en estos estratos sociales, ¿no? Y eso es súper, súper marcado, digamos, en la sociedad romana, en la sociedad que Roma, dentro del imperio, implementa o quiere fomentar, ¿no? Una sociedad altamente estratificada, una sociedad altamente piramidal, una sociedad en la cual, por ejemplo, a uno lo identificaban a qué clase social pertenecía de acuerdo a cómo te vestías. Hoy día eso es mucho más fácil de camuflar, porque una persona que es pobre, digamos, de repente incluso se puede llegar a comprar algo de una marca que quizás no es tan difícil de acceder como era en otros momentos, ¿no? O simplemente se compra algo con el logo de la marca que es falso. Entonces, de repente se juega con eso. Pero acá no se podía jugar con eso. Si una persona, por ejemplo, en el Imperio Romano, eh, usaba una vestimenta que no correspondía a su estatus social, iba a ser castigada. Entonces, tenemos que recordar, o sea, en este contexto, ¿no? En este contexto de una sociedad altamente estratificada, altamente desigual, altamente relacionado en esta relación que vimos la semana pasada de patrón y cliente, ¿no? Pablo dice, ustedes tienen que ser distintos, ustedes son diferentes, ustedes tienen que em, encarnar, ustedes tienen que, ah, yo creo que no hay otra palabra más bella, ¿no? Encarnar, digamos, vivir de una manera que es digna del Evangelio. ¿Qué, qué significa eso? Bueno, que es completamente distinta, que esta separación entre hombres y mujeres, digamos, ¿cómo decirlo? Esta idea de estratificación social y de género dentro de la iglesia no corresponde, porque el Mesías ha derribado todas esas barreras. Entonces, por lo mismo hay que pensar o hay que vivir en humildad y velar por los intereses de los demás. Considera a otros como tus, entre comillas, patrones, ¿no?
un poco usando el lenguaje que teníamos la semana pasada. Y de ahí continúa Pablo esta misma idea y dice, bueno, ¿dónde vemos esto? ¿De dónde sale toda esta idea de exhortarles a ustedes a vivir de una manera distinta, alternativa a la sociedad y a la cultura imperante? ¿De dónde nace esto? Y aquí Pablo introduce el himno, ¿no? El himno cristológico, el himno al Mesías, quizás uno de los más antiguos de los que sabemos o de los que tenemos conocimiento. Los exégetas, digamos, o los estudiosos del Nuevo Testamento concuerdan en que este era un himno que no es de autoría de Pablo, sino que y tampoco se sabe quién lo compuso, probablemente era un himno que era conocido dentro de las iglesias antiguas y se cantaba. Entonces Pablo representa de alguna manera la convicción profunda de las iglesias. Entonces no es de autoría paulina. Tiene un alto contenido cristológico porque todo el himno es o gira alrededor de Jesucristo, ¿no? Del Mesías. Y finalmente es una confesión del querigma, de la proclamación de los primeros cristianos o de la iglesia, o digamos de los primeros seguidores y seguidoras del movimiento de Jesús. Es una confesión. Entonces aquí entramos en lo que es convicción paulina, ¿no? De repente, cuando uno lee la escritura, sobre todo los escritos de Pablo, hay que distinguir entre lo que es convicción, lo que Pablo cree, y argumento, lo que Pablo a veces plantea y propone, pero que no necesariamente es aplicable a todas las iglesias. ¿Okay? Entonces aquí está, digamos, volvemos de nuevo al corazón, ¿no? Quizás del Evangelio, ¿no? De las buenas nuevas. ¿Y de qué se trata este maravilloso himno? ¿Y por qué Pablo lo escribe? Porque solamente para recordarles, si pudiésemos acumular la tinta que se ha invertido, que se ha gastado para escribir acerca de este himno y comentarlo, yo creo que haríamos un océano. Tengo un amigo que usa la expresión, han corrido ríos de tinta para hablar de este pasaje de la Biblia. Yo digo, haríamos un océano, porque es mucho, y han habido muchos debates al respecto. Quizás el punto más importante aquí es recordar que Pablo es un pastor. Entonces Pablo aplica este extraordinario himno, esta extraordinaria cristología, si lo quisiéramos llamar de esa manera, pastoralmente. Pablo no está escribiendo doctrina. Pablo, como pastor, dice, ¿de dónde viene toda esta idea de ser una comunidad diferente? En el Jesús encarnado y resucitado. Entonces, el extraordinario himno del Mesías es utilizado por Pablo para promover una cultura de unidad y respeto mutuo dentro de la comunidad. Y esto es clave, importantísimo, porque de repente nos podemos ir en la volada y nos pasa, ¿no? Que nos confundimos o nos emocionamos viendo quizás algunos de nosotros hacia la parte más teológica y en realidad el corazón de esto es súper, súper pastoral. Y aquí le tengo dos versiones. Una es a su izquierda, de la izquierda de su pantalla tenemos la NBI, Nueva Versión Internacional, y a su derecha tenemos la versión Dios habla hoy. Es el mismo himno, es el mismo, digamos, texto, solamente que con dos versiones diferentes. Y creo que eso nos ayuda un poco a recordar que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, no fue escrita originalmente en español. Entonces, de repente las traducciones, cada vez que uno traduce algo de un idioma a otro, algo se pierde. Entonces, al comparar varias traducciones, eso nos ayuda, digamos, de repente a ver las tensiones dentro del texto, a ver las diferencias dentro del texto, ver que una versión interpreta una palabra de otra forma, en fin. Y en general eso nos da más luz, ¿no? Nos abre la mente. Ok, ¿qué dice este himno? Voy a leer la nueva versión internacional. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, como la del Mesías, quien siendo por naturaleza Dios, no considero el ser igual a Dios como algo que aferrarse.
Aquí ya en esta primera entrada ya vemos alguna diferencia. Por ejemplo, me gusta también lo que dice la Diosa Hoy, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo. Hay algo de interpretación ahí ya. El cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, me gusta mucho esa traducción, no se aferró a su igualdad con él. Hay pequeñas variaciones aquí, pero muy interesante. Volvamos al NMI. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios habló y dice, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Para mí, las dos versiones también son correctas y las dos versiones nos arrojan luz, ¿no? Y estos garabatos que ustedes ven, que quizás son un poco incomprensibles, ¿no? Yo los tomé del texto griego, para que vayamos analizando esto un poquito más cercano al original. El himno se puede dividir en dos movimientos. Uno que es de descenso o vaciamiento, y ahí ustedes tienen la diapositiva, y el otro que es un movimiento de ascenso o de exaltación. Hace un par de minutos atrás yo les envié las diapositivas por WhatsApp, así que toda la que es la presentación y que aparece en pantalla, ustedes lo van a tener a disposición. Ya lo tienen a disposición, de hecho. ¿Cuál es este movimiento de descenso? ¿O en qué consiste este movimiento de descenso? Consiste en la acción del Mesías que existía en morfeteo huparkon, o huparkon, en la forma de Dios, quien existía en la misma forma de Dios, quien era Dios. Por eso le coloqué ahí esa, porque la palabra morfe es muy importante, ¿no? Entonces, despojarse de esa forma de Dios, que equivale a ser igual a Dios, ¿ok? Para llegar a la forma de siervo, ¿ok? La palabra morfé es una palabra griega, y ustedes la ven ahí después de una E y una V, que eso en griego es en, que significa aquel cuerpo de cualidades o características que hace que cualquier cosa sea esa y no otra. En una palabra es un carácter específico. Entonces, el carácter específico, la esencia de Jesús, la forma de Jesús, esencialmente era ser Dios o estar unido a Dios. Entonces se refiere a las cualidades mismas del ser. Por lo tanto, la forma, digamos, no es lo mismo que la apariencia, porque de repente tenemos personas que piensan que Jesús nunca fue completamente hombre, nunca fue humano completamente, sino que era una especie de apariencia, y no, el texto es clarito. El Mesías tenía la misma naturaleza, dice la Dios hablaba ahí, ¿no? De Dios. ¿Qué más? Y no solamente eso, sino que dice que se vació. Y aquí no sé si ustedes pueden ver esta palabra ekenosen. Ups, creo que me pasé. Aquí, ekenosen. Jeutó, el mismo, se vació. El Mesías se identifica plenamente con los seres humanos. Y en este movimiento de vaciamiento o bajamiento, que es ekenosen o kenosis, en este estado de abajamiento, Jesús, el Mesías, opta por el camino de la obediencia. Miren qué bonito. Después de ese ekenosen, que Jesús se vacía,
viene el movimiento más abajo todavía. Dice, y aquí tenemos una palabra que es la misma, ¿no? Morfén, morfe y morfén, la misma idea. Y se volvió en la forma de un doulo, de un esclavo, siervo traduce, ¿no? Me gusta más la palabra esclavo, aunque un poco más chocante. Y siendo esclavo, siendo hombre, se volvió esclavo, y más encima, no solamente se vacía, sino que decide obedecer en una especie de obediencia radical que lo lleva a la muerte. Y no solamente una muerte, sino una muerte de crucifixión. Una muerte ignominiosa, vergonzosa, ejecutada por las fuerzas del Imperio Romano y que era reservada solamente para los criminales. La crucifixión en la mentalidad romana estaba reservada para la peor calaña, ¿no? Entonces es muy interesante que Jesús, desde su posición divina, llega hasta lo más abajo, en ese despojo, vaciamiento, en esa renunciación, ¿no? Lo más quizás tremendo es ver como esa identificación plena. Porque de repente nosotros pensamos que esto era una especie de determinismo, ¿no? Que Dios diseñó todo un plan y que Jesús no tenía otra opción. Pero pareciera ser que si comparamos este himno con cómo presenta, por ejemplo, el Evangelio de Lucas a Jesús, Jesús decide ir a la cruz. Aparentemente, cuando Jesús muere crucificado, pareciera que las fuerzas del mal, las fuerzas del imperio, las fuerzas satánicas y todas las fuerzas del mal se unen para decir, nosotros estamos en control. Sin embargo, lo que vemos aquí y lo que podemos comparar con los evangelios es que aún en la crucifixión, Jesús de alguna manera está diciendo, no, yo no estoy en control de esto. Yo voy voluntariamente a la cruz. Yo decido ir. No es el camino que quiero seguir. Recuerden que en la última oración dice, Padre, si puede pasar esta copa de mí, sería extraordinario. Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces es tremendo. Y ya una vez que llega a lo más bajo, ¿no? A la muerte de cruz, comienza el movimiento de ascenso o de exaltación. Y acá, no sé si pueden ver abajo, ¿no? El Dios, por alguna razón se escriben con artículo, ¿no? Cuando en griego se refiere al Dios, ¿no? A Dios. El Dios mismo, esto me pasa por andar repetiendo cosillas acá. Dios mismo lo exaltó, lo levantó. Aquí tengo, déjenme echarle una miradita acá. Y Dios mismo no solamente lo exaltó, sino que lo llevó a lo más alto. Aquí hay una pequeña preposición, que es una Hooper, ¿ok? Aquí, no sé si la pueden ver, y eso es una preposición que significa hacia arriba, lo más alto. Entonces Dios exaltó a este Mesías crucificado a lo más alto. ¿Y qué significa que haya sido llevado a lo más alto? Consiste en que al Mesías se le otorga un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Ok? Altamente exaltado, y Dios le dio también a él, al Mesías, un nombre por encima de cualquier otro nombre. Y no solo eso, precioso lo que dice el versículo 10.
para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y esta es una expresión bonita, en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, es como abarca totalidad. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y sigue, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, ¿no? O sea, no es solamente que toda rodilla se doble, señal de autoridad, ¿no? Sino que además, ante Jesús el Mesías, que es Señor, y aquí asume el nombre de Dios, Jesús sea Señor, dice, para que toda rodilla y toda lengua confiese, comprenda, reconozca que este Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Precioso, precioso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este himno maravilloso? Tanto el nombre como el título que recibe Jesús se refieren a dos conceptos clave. Uno, primero el texto nos dice quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías crucificado, pero también es el Mesías exaltado. Y la exaltación consiste en que Dios, el Padre, ¿no?, le hace partícipe de su nombre. Entonces Jesús vuelve como podríamos decir, como su estado preexistente, ¿no? Pero a la vez, la idea de el nombre y Señor, el título de Señor, nos habla acerca de la autoridad de Jesús ahora. Entonces Jesús asume plena potestad de todas las cosas. Estamos hablando de un lenguaje interesantemente, altamente político y teológico. ¿Por quién es la máxima autoridad en el tiempo de Jesús y de Pablo? De nuevo, volvemos como al background histórico, ¿no? Es Roma, es el emperador. Es el emperador que es considerado el hijo de los dioses, es considerado salvador, es considerado portador de buenas noticias, es considerado el que trae la paz. Todo ese lenguaje, todo ese vocabulario que es usado por Roma como una validación teológica e ideológica para imponer su imperio, de alguna manera Pablo, utilizando también las categorías de la teología de Israel, contrapone al Mesías con el emperador y dice, hey, la última autoridad en este mundo no eres tú, no son los reyes de este mundo, no son las autoridades de este mundo, la última autoridad es Dios y el Mesías y Jesús, crucificado y resucitado. Precioso, precioso. Oh, antes de ir allá, en el handout que les envié, tengo una cita de un señor que se llama Rafael Aguirre Monasterio, y me encantó, la verdad, porque él habla un poco acerca de este himno en un escrito que él tiene. Y se los voy a leer. Él dice, Jesús crucificado es la contraposición total de la idea judía del Mesías. Por supuesto, porque ustedes recordarán que dentro de la expectativa judía, bueno, habían distintas vertientes, ¿no? Distintas ideas acerca del Mesías, en el tiempo de Jesús y dentro del judaísmo mismo, ¿no? Pero ellos esperaban una especie de un líder político religioso. ¿Ok? Eso es lo que esperaban cuando el Mesías viniera. Y por eso, digamos, ellos esperaban que este personaje los iba a liberar del yugo romano y por supuesto que iba a implantar por la fuerza su gobierno, entre comillas, de paz. Entonces, Jesús crucificado, dice Rafael Aguirre, es la contraposición total con la idea judía del Mesías y con la presentación del César, por lo que yo les explicaba, ¿no? Cuyo señorío y divinización se basaban en la victoria y el sometimiento de pueblos y gentes.
Por eso, plantea él, no se puede proclamar a Jesús como Mesías y Señor si no es mirado a su vaciamiento y despojo de sus prerrogativas divinas y la cruz. Jesús crucificado remite a una historia de misericordia y de solidaridad con los más débiles y necesitados. Se sigue, obviamente, una comprensión alternativa de la vida humana. Pero hay más, dice Rafael Aguirre. Jesús crucificado revela también una imagen nueva de Dios. Predicamos un Mesías crucificado, un Mesías fuerza de Dios y sabiduría de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 1:24, ¿no? Ciertamente, la mediación histórica de Dios no es el poder, la imposición por la fuerza, el sometimiento violento, sino la entrega, la solidaridad con los últimos, la misericordia. Pero aún probablemente se puede decir más. Jesús está tan absolutamente identificado con Dios que en su kenosis, en su vaciamiento, absoluto por amor, se revela un Dios que es un continuo vaciarse de sí mismo para que todo lo demás tenga vida y libertad. Maravilloso. A los que están conectados, escuchando, este es un tiempo que tenemos para poder hacer preguntas, por si tienen algún comentario. Este es, digamos, el momento. Aprovechen. Si quieren hablar por su micrófono, lo pueden conectar, y si no, a través del chat también lo pueden hacer. Preguntas, dudas, consultas, comentarios, aportes, todo es bienvenido. Hola. ¿Cómo está? Gusto Bien, saludarle. Todo igual, bien, todo bien. qué rico. Hijo, me interesó mucho, digamos, el tema de cómo lo escribe, digamos, creo que si bien hoy día verlo como el himno tan fuerte, tan potente, creo que nos marca y nos proyecta mucho hacia lo que, a la declaración tan cristocéntrica de que habla Pablo. Entonces creo que eso da un realce tan poderoso a la vida de Cristo, ¿no es cierto?, como redentor, como salvador del mundo, y cómo desde la parte más baja, o viceversa, como la escalera que sube y que baja, esto de la parte más alta hacia abajo, Sí. y la más baja hacia arriba. Creo que eso un poco me encanta ver, que podamos entender y comprender, digamos, de que es tan como podemos hacer este himno tan nuestro también, porque el tema, Así es. digamos, de que sentir, digamos, si bien tal vez Dios nos rescató y nos colocó una visión de altura, pero es no olvidar el proceso, cómo llegamos allá. Exactamente. Para mí es el himno paulino, ¿no? Bueno, no sé si es paulino, pero el himno en la carta, este himno precioso en la carta de los Filipenses, es como sentir el palpitar de Dios por la humanidad y por su creación. O sea, ¿qué más podemos pedir? Esa es como mi reflexión. ¿Qué más? ¿Qué mayor demostración de compromiso, de lealtad hacia lo humano, de Dios hacia lo humano, le podemos pedir a Dios? Si en el Mesías lo ha hecho todo, ¿verdad? Entonces, para mí este himno precioso es como una fuente de energía que me lleva, ¿no? O debiese llevarnos quizás a todos nosotros y nosotras a la misión, a la alegría, a compartir este profundo amor de Dios por lo humano. ¿Alguien más? Aprovechen. José, y también Dígame. me llama mucho la atención como, no sé si estará bien el adjetivo que vaya a usar, pero es como Pablo es muy atrevido, muy confrontacional, en el fondo, en el lenguaje que ocupa Sí. para dar a conocer a Jesús, porque, claro, tú nos comentas que en ese tiempo claramente el Imperio Romano, ¿cierto? Ese lenguaje era muy utilizado para el Imperio Romano, en el fondo el que no se sometía al imperio ni al que estaba a cargo de todo Roma, ¿cierto? Era tratado como
a un opositor, alguien que está desafiando la ley. Exacto. Entonces, finalmente, esta propuesta de Pablo y Filipenses es súper confrontacional para los romanos. O sea, con esta declaración claramente era digno de ser apresado y llevado a la horca inmediatamente. Entonces, creo que claramente una declaración de amor, pero al mismo tiempo súper confrontacional. Sí, Pablo es muy pillo, ¿sí? En su confrontación, porque hay que pensar que Pablo está pensando también en categorías teológicas, pero usa también categorías ideológicas o políticas, ¿ok? Pero toda su teología está basada dentro de su reflexión, primero dentro del marco de su experiencia con este Mesías resucitado, porque eso lo cambia todo en él. Y segundo, en esa reflexión y repensar las escrituras hebreas, lo que nosotros denominamos el Antiguo Testamento. Y de ahí parte, digamos, con toda esa reflexión y esa fuerza. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y por qué este hombre quiso recorrer el mundo proclamando estas buenas noticias, ¿no? De que hay un nuevo rey, un Mesías que ha sido humillado y a la vez exaltado. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza motivadora? Y ahí está siempre. Pablo vuelve a lo mismo, es el amor de Dios. ¿Dónde se ve el amor de Dios? En lo que Dios ha hecho a través del Mesías. Y es muy valiente al utilizar estas categorías. Y de repente, porque nosotros pensamos que Pablo solo era una especie de predicador religioso nomás. Y ese es el peligro, ¿no? Porque de repente, al verlo solamente como un predicador religioso, hoy día las iglesias piensan que nuestro mensaje solamente debe evocarse a la parte religiosa, solamente debe evocarse al alma, al espíritu, ¿no? Para irnos al cielo, cuando en realidad es mucho más que eso, es mucho más profundo, más radical que eso. Quizás lo más interesante es que este tremendo himno, Pablo lo aplica a las necesidades de la iglesia y dice, ok, esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, esto es lo que por eso ustedes han recibido compasión, dice Pablo, si han recibido consuelo, volvemos de nuevo, ¿no? Si han recibido algo, Pablo está diciendo, entonces, bueno, compórtense y compórtense como hijos de Dios, compórtense como ciudadanos del reino de Dios. Claro, la diferencia está que es un desafío porque el reino de Dios pone las cosas al revés, ¿no? Es un reino al revés, donde los más pequeños, donde los débiles, donde los que parecieran que tienen los dones más débiles, dice Pablo, por ejemplo, son los que tienen que estar primero. Entonces, para mí hay mucha... a mí me cuesta ver un poco tanta diferencia entre Pablo y Jesús a veces, pese a que hay toda una corriente que plantea que Jesús decía una cosa y Pablo inventó la iglesia, para mí no es tan así, digamos. Y la aplicación, ¿no? La aplicación hacia la pastoral, ¿no? Hacia los conflictos de la iglesia. ¿Por qué? Y sobre todo lo encuentro tan relevante hoy cuando estamos en un contexto tan polarizado. Hace menos de un mes atrás estábamos todavía con la discusión del apruebo y el rechazo por la nueva constitución, ¿no? Por si Chile quería aprobar una nueva constitución. Y de repente vemos seguidoras y seguidores de Jesús, ¿no? Comportándose en las redes sociales, comportándose en otros medios, digamos, como cualquiera, digamos, me cuesta encontrar palabras, pero como cualquier persona que no tiene ni siquiera un filtro, que no tiene una conciencia de que hay que marcar la diferencia. Porque más allá de las convicciones, si uno estaba por el apruebo o por el rechazo, eso es súper legítimo. Pablo nos diría, lo que nos une a nosotros, los seguidores y seguidoras del Mesías, no es la Constitución, lo que nos une es el Mesías. Y lo que Dios ha hecho a través del Mesías. Y lo que Dios está haciendo a través del Espíritu en nosotros. Entonces, como que de repente perdemos la perspectiva de lo cristiano. No sé si me doy a explicar. Perdemos el norte. Y de nuevo, está muy bien tener diferentes posiciones. Está muy bien tener diferencias. Eso es normal. Todo grupo humano sucede. Yo tengo diferencias con mi esposa y probablemente ustedes también, con su papá, con su primo, con quien sea. Tenemos diferencias, es normal. Pero no hay que perder de perspectiva lo cristiano. ¿Qué nos pide Dios? ¿Y por qué lo pide? Esa es la otra. ¿Por qué nos llama a esto
a ser tan distinto, ¿no? ¿Por qué nos llama a romper con estas barreras de género, de entre hombre y mujer, por ejemplo? ¿Por qué nos llama a romper con estas barreras sociales, políticas? ¿Por qué nos llama a romper con eso? Por lo que Jesús ya ha hecho en la cruz. Y porque al resucitar, nosotros somos un anticipo de esa nueva creación, un anticipo de ese nuevo mundo, de esa nueva sociedad que Dios quiere construir. Es muy cierto lo que dice Karen, la influencia por seguir a la masa es muy grande en el contexto en que estamos ahora. Entonces, cuidado, quizás es una advertencia. Ok, sigamos. Si no me voy a poner a predicar aquí. Pablo, después de este maravilloso himno, baja, ¿no? Todo esto. Tengo que reconocer que a mí me cuesta encontrar palabras y da lo mismo el idioma, porque es tan potente este himno, es tan maravilloso. Y Pablo lo baja de inmediato y dice, ya pues, esto no es solamente para que nos sintamos bien, para que lloremos porque el amor de Dios es grande, o sea, puede pasar, está bien, pero no es para quedarse ahí, ¿no? Inmediatamente lo aplica a la vida de la iglesia y dice, entre el capítulo 2, versículos 12 al 18, así que, amados míos, ¿no? Tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, porque recuerden que Pablo estaba preso, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Será que Pablo está hablando acerca de obediencia aquí? Porque Dios, dice Pablo, es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Lo que está diciendo es que sea lo que sea que Dios nos llame a hacer, ¿no? O a vivir el estilo de vida del reino de Dios, nosotros ya estamos capacitados para obedecer y vivir esa vida alternativa. Y esto tenemos que como que darle vuelta, pero muy profundamente. Nosotros hemos sido transformados de tal manera que podemos vivir la vida que Dios pide que vivamos. Sí, dígame. ¿Alguien hablaba por ahí? No zapato. ¿En serio? ¿Alguien? ¿Una pequeñita? Ok, sigo entonces. Estamos entonces capacitados para vivir esta vida alternativa. Se puede. Y de ahí Pablo le dice, hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Básicamente Pablo le está diciendo, sigan el ejemplo del Mesías, sigan el ejemplo de silencio y humildad, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios el Padre, ¿no? Sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Y este lenguaje que Pablo usa, que puede sonar tan violento quizás, es como para marcar la diferencia entre todo el mundo de afuera, digamos, de la comunidad y lo que debiese ser el mundo de adentro de la comunidad. Si afuera el mundo funciona de una manera, bueno, nosotros funcionamos de otra manera, porque esta es la vida del reino que Dios nos quiere que vivamos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De nuevo, esta idea de un reino al revés, ¿no? Sosteniendo firmemente la palabra de vida. ¿A fin de qué? Dice Pablo, yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado, dice Pablo, y usa el lenguaje del sacrificio, ¿no? Aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes o con todos vosotros, ¿no? Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera en compartir vuestro gozo conmigo. Qué lindo. La finalidad de este llamado, ¿no? El objetivo de esta exhortación, de esta invitación. A mí me gusta usar mucho la palabra invitación. Cuando predico uso mucho esa palabra invitar. Dios nos invita, ¿no? O de este llamado, ¿no? Es hacer irreprochables y sencillos. Pero Pablo está hablando de ser irreprochables no en el sentido moral,
De repente nosotros caemos un poco en esta idea de leer la Biblia como en códigos morales nomás, o éticos, y nos enfocamos en ciertos pecados y en ciertas conductas. Pablo está tratando de marcar la diferencia y decir, sean irreprochables y sencillos, sobre todo cuando tienen que ponerse de acuerdo y trabajar juntos. Y lo vamos a ver en el capítulo 3, ¿no? Pero viene hablando de esto ya desde el capítulo 1. Ya viene arrastrando esta idea de que colóquense de acuerdo, piensen como el Señor Jesús, tengan la misma mentalidad del Mesías, la Reina Valera, o sea, tengan el mismo sentir, ¿no? Pero más que sentir, es esta mentalidad, ¿no? Es cambiar el chip y decir, ok, en el reino de Dios las cosas funcionan de manera diferente, por lo tanto, si mi trabajo yo debiese funcionar de esta manera, ahora que soy parte, ¿no?, de este reino, voy a hacer las cosas a la manera de Jesús, en humildad, y ahí está la reprochabilidad, ¿no? En humildad, en compromiso, en servicio, en considerando a los otros y otros miembros de mi comunidad como iguales y como superiores incluso, y como superiores a uno mismo. Entonces la idea es ser irreprochables y sencillos para que, en otras palabras, podamos resplandecer como las estrellas en el cielo, ¿no? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Al final, ahí está, ¿no? Es para la gloria de Dios. Algunas pequeñas reflexiones, ¿no? Que quizás después, pequeños tips para la predicación, para la enseñanza. ¿Dónde se me fue eso? De todo lo que digamos cubierto hasta ahora, en todo caso lo que tenía como era una fotografía que dice reflexiones, así que no hay mayor problema. Pero algunas pequeñas cosas que nos invitan a la reflexión, y yo les invito también aquí al diálogo, si alguno de ustedes quiere comunicar algo de nuevo a través del chat o simplemente prender su micrófono y pueden unirse a esta conversación. Algunas cosillas. Primero, si bien reconocer la belleza de esto, de que Jesús se identifica plenamente con nosotros, con el ser humano, asume la totalidad del ser humano, con todas sus complejidades, con todos sus bemoles, con todas sus vulnerabilidades. Jesús se hizo hombre, dice el Evangelio. Se hizo humano, completamente humano, plena identificación. Y Pablo va más allá y dice, no solamente se hace humano, no solamente empatiza con nuestras vulnerabilidades, sino que se hace esclavo y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, primero resaltar la identificación de Jesús con lo humano. Y Jesús, estamos hablando del representante máximo de Dios, ¿no? Hay una identificación plena de misericordia, de compasión, de amor por lo humano. Y eso ya se dice ser motivo de gozo, de alegría, como cuando uno queda como, wow, ¿no? Pero también hay una parte bien bonita aquí, ¿no? En todo lo que hemos analizado a través de este capítulo. El seguir a Jesús el Mesías no es para beneficio privado. No sé si me explico. No es para beneficio individual. ¿Usted ha conocido alguna vez a un drogadicto o una persona con alguna adicción? Eso es privado, eso es individual, es como para esa persona nomás. Y quizás la enseñanza aquí es, seguir a Jesús es no solamente un acto, es un acto individual, por supuesto, que comienza individualmente porque así es personal, pero nunca privado. Es personal porque uno hace una decisión, uno toma un compromiso, uno toma un camino, uno toma una opción, pero en ese caminar se une a una comunidad. Entonces esto no es consumo religioso, no es para sentirse bien solamente. Hay veces en que en esta relación que tenemos con Jesús y con el Espíritu, por supuesto, que viene toda una renovación al corazón, a la mente, uno se siente bien, uno libera sus tensiones, sus emociones, incluso en la oración, en la adoración, en los cánticos. Eso sucede, por supuesto que sí, pero por el punto de seguir a Jesús no es sentirse bien.
¿okay? No es consumo religioso, es seguimiento, es compromiso, es amor, es acción. ¿Qué otra cosa podemos sacar de aquí, no? Tenemos que plantearnos, ustedes y yo, y esto es algo que tenemos que hacer constantemente, quizás no todos los días, pero constantemente volver a lo básico, ¿no? A lo esencial. Y tenemos que plantearnos y preguntarnos cuál es nuestra motivación para servir a Dios y a las comunidades de fe, en la que yo soy parte, ¿no? Miembro o participo. ¿Cuál es la motivación que hay detrás? Eh, Estoy buscando yo reconocimiento, quiero alimentar mi ego, necesito aceptación, necesito am, que otros valoren lo que yo hago y para fortalecer mi autoestima. Am, es poder, es influencia sobre otras personas y por supuesto eso involucra poder, relaciones de poder, ¿no? Es estar como líder y estar por encima de otros. Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Qué me motiva a mí a ser parte de una comunidad y servir, ¿no? Como parte de una comunidad. Y eso debiese llevarnos a la reflexión de nuestra y conversión de nuestras motivaciones, si lo puedo poner en términos así, ¿no? Y tenemos que pensar en eso. Tenemos que desafiarnos a nosotros mismos y como comunidades, por supuesto. También hay una palabrita, ¿no? Aquí de Pablo, contra el orgullo, la arrogancia, el individualismo, ¿no? Somos llamados a ser comunidad, de nuevo, con toda la diversidad y sus bemoles, ¿no? Ser parte de una comunidad no es fácil, no es sencillo. De repente tenemos nosotros esta idea de que la iglesia debe ser un lugar perfecto y no es así, somos seres humanos. A mí me encanta que Dios nunca nos pide ser perfectos o perfectas, ¿no? Y yo enfatizo harto eso porque de repente caemos en esta idea de ser perfeccionista, ¿no? Y que si las cosas no se hacen de acuerdo a lo que yo soy, o como yo pensaba, como yo las tenía planificadas, entonces viene toda una culpa, todo un rollo que uno se pasa, ¿no? Y se critica a sí mismo, y en realidad Dios no nos pide eso. Cuando el Nuevo Testamento utiliza el lenguaje de perfección, lo usa en términos de maduración, de ser maduro, no perfecto, de nunca equivocarse, de no cometer errores. Tiene que haber espacio para el error dentro de una comunidad. Por eso existe el perdón, ¿no? Entonces, pero sin embargo tenemos que poner atención, digamos, a esas cosas que nos van condicionando de repente en nuestro servicio, como el orgullo, como la arrogancia, como el individualismo, como el querer sobresalir más que otro. Tenemos que poner atención a esas cosas y analizarnos a nosotros mismos, trabajarlas, no solamente orar por ellas, sino trabajarlas para tenerlas controladas. El resultado de otra cosa más, el resultado de nuestra relación con el Mesías y con el Espíritu son relaciones humanas saludables. Eso nos lleva a ser comunidades saludables, comunidades de fe saludables. Si ustedes se fijan, todo lo que Dios ha hecho, el lenguaje del himno cristológico maravilloso que veíamos, apunta a lo relacional. Apunta a lo relacional. Entonces, el resultado de nuestra relación con el Mesías y de nuevo con el Espíritu y con Dios el Padre no es la autocomplacencia, la felicidad o tener esta idea de relación privada con Dios, sino como exportarlas a las relaciones humanas. Ahí está la clave, porque el reino de Dios se construye con relaciones humanas saludables. De nuevo, no perfectas. Todos nos enojamos en algún momento. Todos metemos la pata. Tengo amigos salvadoreños, dice, la regamos. Todos la regamos en algún momento. Y es normal. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y está bien, no es problema. Pero es distinto cuando esas cosas son un patrón en uno. Y ahí hay un problema, cuando la ira es un patrón. Entonces eso hay que trabajarlo, hay que sanarlo. Pero de nuevo, volvemos a esta idea de perfeccionismo. No se nos requiere ser perfecto, pero sí ser seguidores y seguidoras saludables. Y finalmente, una más. Ustedes pueden tener más,
pero estos son como tips nomás, como que nos ayudan para la predicación y la enseñanza. La relación con Cristo y el Espíritu nos llama a la transformación. A mí me gusta mucho lo que acá en Canadá, dentro del ámbito que yo pastoreo, que es el ámbito menonita, se habla mucho de la journey. Journey es jornada, es el peregrinaje, ¿no? Somos invitados a un peregrinaje, una journey de transformación. Y Pablo lo dice en Filipenses 4, ¿no? No es que yo ya lo haya alcanzado, no he llegado todavía a la meta. En Romano dice, pucha, a veces hago lo que no quiero hacer y no hago lo que debo hacer. Entonces, Pablo está re consciente. Para mí la escritura es como bien clara frente a esto, ¿no? Y sin embargo, la invitación es a dejar que la acción de Dios a través del Mesías y del Espíritu realmente nos haga nuevas personas. Realmente transforme mis relaciones de papá hacia mis hijos o mis hijas, de esposo hacia mi esposa, de esposa hacia esposo, y en fin, todas mis relaciones, todas, toditas. Tiene que verse eso, tiene que verse. Volviendo al... preguntas, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Antes o alguna otra... ¿algún otro comentario? Ya nos queda poco. Ok, en el contexto de la carta, Pablo dice, bueno, ¿dónde vemos esto? Porque si Jesús se ve muy grande, ¿no? De repente nos comparamos con Jesús y dice, oh, es imposible, los zapatos son demasiado grandes, nunca voy a poder llenarlos, ¿no? Pablo dice, un momentito, tengo dos ejemplos para presentarles, dos ejemplos de humildad y servicio desinteresado. Y eso me encanta. Porque el ejemplo no es solamente de Jesús el Mesías, que puede ser un ejemplo tremendamente importante, es un ejemplo tremendamente importante, pero puede ser muy grande para nosotros, o sonar muy grande, muy inalcanzable. Dice Pablo, bueno, tú también tenemos el ejemplo de dos colaboradores que se comportan como el Mesías. Entonces, aquí tenemos capítulo 2, versículo 19 al 30. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Recuerden, no había email, no había texto, no había WhatsApp, no había Twitter, no había nada, ni electricidad. Entonces, la única manera de comunicarse era a través de carta o enviar a alguien, un emisario, ¿no? ¿Y qué dice Pablo acerca de este personaje Timoteo? Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses, y aquí está el contraste, ¿no? No buscando tu propio interés. Dice, todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes, dice, lo conocen bien. La entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. ¿Cuáles son sus aclaraciones de sus asuntos? Porque está preso, entonces espera salir pronto, si es que sale, ¿no? Y bueno, sabemos que salió de esta prisión. Y confío en el Señor que yo mismo, dice Pablo, y de pronto les voy a poder visitar, les voy a poder ver. Pero mientras tanto, para que ustedes sepan cómo van las cosas aquí, conmigo les voy a enviar a Timoteo. ¿Qué más? Versículos 25 en adelante. Ahora bien, dice Pablo, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Recuerden que Epafrodito probablemente es el que distribuye la carta o el que lleva la carta a los filipenses. Y recuerden que Epafrodito fue el emisario que los filipenses enviaron a Pablo junto con una donación económica. Y para despejar toda duda, porque podrían haber dudas, ¿no? De que ya que Epafrodito se estaba demorando tanto, quizás se arrancó con las lucas, ¿no? Se arrancó con las monedas, se arrancó con el tesoro. Entonces, para despejar toda duda, de alguna manera Pablo le coloca la fianza y dice, no, Epafrodito no ha hecho nada incorrecto, por el contrario. Y aquí está, ¿no? Dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Mire qué lindo el lenguaje que usa este hombre. Mi hermano, mi partner, mi brother, colaborador
y compañero. ¿Se acuerdan ustedes del lenguaje de mutualidad y de sociedad del que hablamos la semana pasada? Aquí está. Epafrodito no es... A Epafrodito no se le mira hacia abajo. ¿Me explico? Pablo lo ve como un igual, como un colaborador, como un hermano, como un socio, como un colaborador, hermano y compañero de lucha, ¿no? Pablo usa lenguaje militar aquí, compañero de lucha, de la batalla. ¿A quién ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades? Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. De alguna manera, Pablo se las arregló, me da la impresión, o los hermanos de Filipo se las arreglaron para tener noticias de Epafrodito, no sé cómo, eso en la carta no lo dice, pero ellos se habían enterado que Epafrodito ya estaba enfermo. Y Pablo dice, en efecto, no era mentira, en efecto estuvo enfermo. Para peor, estuvo al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, dice Pablo. Y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Ya estaba triste Pablo, por estar en la cárcel, hubiese sido terrible que después de que este tipo haya viajado tantos kilómetros para llevarle esta colaboración, esta donación a Pablo, hubiese muerto, ¿no? Por sea cual sea la enfermedad, tampoco sabemos qué enfermedad tenía o tuvo. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren. Y miren qué interesante esta dinámica entre gozo y tristeza, ¿no? Porque Pablo dice, regocíjense, regocíjense. Y pareciera que es como un mantra, ¿no? En esta carta. Y sin embargo, Pablo reconoce que indirectamente, que ahí había momentos no tan claros, ¿no? Sino más bien oscuritos. Y si Epafrodito hubiese muerto, hubiese sido peor. Hubiese ido más hacia el fondo todavía. Entonces, solo para mencionar un poco esto de que de repente las tensiones, de nuevo, ¿no? Las tensiones de la vida no es la happy life. La vida tiene su momento de dulce y de gras. A veces la felicidad es tremendamente exultante, explosiva, y dentro de ese mismo contexto hay personas que están pasando momentos complicados. Entonces, la vida tiene estas tensiones, ¿no? Estas contradicciones, y Pablo está consciente también de eso. Y aún así, Pablo dice, bueno, aún dentro de estas contradicciones y de estas tensiones, nos podemos regocijar. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, versículo 28, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Y no solamente le coloca la fianza, sino que le dice, lo recomienda, dice, versículo 29, recíbanlo en el Señor. Recíbanlo bien, esa es la idea, ¿no? Yo no sé si Epafrodito era un esclavo, yo no sé si Epafrodito, dudo que haya sido un patrón, ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces probablemente no era una persona que tenía no era de clase alta, de estatus alto, y sin embargo Pablo dice, recíbanlo en el Señor, o sea, en el Señor, con toda alegría, trátenlo bien, y honren, dice Pablo, dentro de las comunidades, honren a los que son como Él. O sea, un ejemplo concretísimo, ¿no? Súper alcanzable. De nuevo, es posible vivir la vida que Dios nos pide, ¿no? Y dice, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, del Mesías, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Precioso. Entonces ahí tenemos dos ejemplos concretos, ¿no? Timoteo y Epafrodito. Timoteo mostrando preocupación real, servicio desinteresado y predicando el Evangelio, ¿no? Junto con el apóstol Pablo. Y Epafrodito como colaborador, compañero de lucha y hermano. Precioso, precioso, precioso. Lo último ya, aquí ¿alguna pregunta o algo antes de pasar, digamos, al capítulo 3? ¿Una pregunta, algún comentario? Nos quedan algunos minutos todavía. Dígame. Solamente acotar, digamos, no sé, me parece muy linda la actitud de Pablo,
por reivindicar a Epafrodito. Porque si bien, Yes. si bien había causado dolor, ahora era revolvida transformado. Sí. Entonces, como muy entretenido, o sea, digamos, a que, o también nos da como testimonio de vida nosotros también, de que gracias a Dios nos coloca personas al lado de uno que tal vez para otros no sirven, pero tal vez es el trabajo para Sí. uno, trabajar la vida de ellos para poder después enviarlos de vuelta a sus lugares. O sea, me parece muy interesante, digamos, y resaltar eso porque creo que muchas veces la iglesia debemos ser receptores de estas personas que a veces para otros es una carga o un problema, pero nosotros podemos trabajar en sus vidas y volverlos de nuevo allá, pero con alguien totalmente transformado. Ya, ya. Y eso que tú dices, Samuel, es súper importante porque implica mirar el potencial en otros. Claro. Yo, por ejemplo, y aquí voy a hablar como bien personalmente, yo me siento súper privilegiado. Yo soy de esas pocas personas privilegiadas que viene de un origen pobre, porque yo pienso que no hay que confundir la pobreza con la humildad. Ajá. Entonces, yo venía de un origen bien pobre, bien precario, y ahora estoy en un lugar muy bien. Clase media canadiense es casi clase alta en Chile. O sea, es súper relajado. Con todos los desafíos que por supuesto hay, ¿no? Uno entiende eso. Cada sociedad tiene sus propios desafíos. Entonces yo me siento súper privilegiado. Yo trabajo en lo que amo. Yo soy pastor, enseño con ustedes, la iglesia me paga bien, valoran mi trabajo. Soy un privilegiado. Entonces, ah, pero yo llegué acá no solamente por mi propio esfuerzo. Hubo gente que creyó en mí. Hubo gente que cuando yo no tenía nada y no era nadie, vio el potencial en mí. Hubo pastores que vieron ese potencial e invirtieron tiempo y energía y recursos, iglesias que invirtieron recursos para que yo estudiara, por ejemplo. Hubieron personas que no solamente vieron los dones y las capacidades, sino que me motivaron, que me apoyaron. Entonces, lo que tú estás diciendo es súper lindo, porque uno invierte, ¿no? Como un buen sembrador, como un buen agricultor en la viña de Dios, sí, usando el lenguaje también paulino, ¿no? Y un punto muy importante, creo que tal vez muchos no veían con buenos ojos lo que Pablo hacía. Porque tal vez cuestionaban, digamos, por qué a él, Exactamente. si tiene este tremendo, ¿no es cierto?, currículo adverso, ¿no es cierto? Ya. Y bueno, un poco también lo que pasa con Filemón, que también, Exactamente. ¿no es cierto?, que tiene vivo conflicto, pero después de irse, Pablo no te lo vuelve, no, distinto, lo transformamos, o sea, es otra persona. Y Sí, creo que eso es súper interesante. Bueno, yo también soy pastor, entonces entiendo mucho este concepto y a veces uno lidia con estas cosas porque a veces no entiendes por qué una oportunidad o por qué sí. trabajas con él nuevamente. Y una cosa que me encanta mucho de esto, y perdona que me extienda un No, poquitito, dele nomás, dele nomás. es como el tema, por ejemplo, de que aprendí que uno tenía que aprender a hacer un puente boca abajo, Está bueno para no eso. ver quién pasa por encima tuyo. Sí. Porque cuando uno está con las miradas arriba dice, no, este no puede pasar y cortáis el puente. Entonces creo que es interesante este concepto o sea, yo visualizo esto en esta relación de Pablo con Epafrodito y que después lo envía a la iglesia, creo que es genial, porque así creo que trabaja Dios en la vida de muchas personas que hoy día tal vez alguien no da nada por ellos, pero a través de lo que uno puede invertir, lo que uno puede hacer en la vida, Exactamente. ¿no es cierto?, de personas, uno puede comenzar a entender y ver proyectar nuevos cristianos, nuevos líderes, nuevas personas. Exactamente. Es muy importante lo que tú dices, porque nosotros utilizamos en Chile una expresión que es darle tiraje a la chimenea, ¿no? Para que el fuego se avive. Creo que esa expresión es muy interesante porque en realidad también nuestra labor como líderes y lideresas de nuestras comunidades, como personas de influencia en nuestras comunidades, es darle tiraje a la chimenea, es levantar otros líderes, es darles oportunidades a otros y otras, para que puedan brillar, para que puedan equivocarse, para que puedan aprender de sus errores, para que puedan ejercer sus dones, sus talentos, sus recursos, sus energías, sus capacidades, ¿no? Y para que juntos,
como colaboradores no, podamos hacer un trabajo más eficiente y efectivo para la gloria de Dios. Y quizás esto nos llama un poco, ¿no?, a tener cuidado, porque de repente nosotros también podemos sentir la competencia, ¿no? Yo he visto esto muchas veces también. Em, Esta idea de que si un pastor, y hablo como pastor porque yo lo he visto y ahora soy pastor, de repente si te sientes amenazado por un líder, le vas cortando las alas. Yo creo que eso está mal. Uno tiene que estar seguro de quién es, de lo que puede ofrecer, y también tiene que estar seguro de sus limitaciones. Y otra cosa importante sobre lo mismo es que en la medida que, o sea, cuando está la desconfianza es porque no has trabajado bien en la vida de la persona. Sí. Hay inseguridad. Claro, está la inseguridad. O sea, es justamente. Sí. Sí. Gracias, buenísimo. Buenísimo. Ok, nos quedan 10 minutos. Así que tenemos unos minutitos extras aquí para... Vamos a darle solamente la comenzada al capítulo 3. Les aseguro que el 3 y 4 vamos a ir volando, pero los vamos a terminar. Y me voy a quedar solamente con el versículo 1. Creo que no lo incluí acá. A ver, déjenme mirar. No lo incluí. 3.1, se los leo. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, ¿no? Alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Me gusta eso, porque Pablo está consciente de la vida, ¿no? Que tiene sus bemoles, tiene sus momentos malos, pero dentro de todo dice, alégrense, gócense, regocíjense. Y es una expresión enfática. Me gusta eso. Me gusta eso, ¿no? Porque es una motivación potente que viene del corazón y de la fuerza de lo que él ha experimentado a través del Mesías. Permiso, voy a tomar un poquito más de café. Y bueno, Pablo plantea la idea del regocijarse, del gozo, de la alegría. ¿Y qué es el gozo? ¿Qué es la alegría cristiana, si lo podemos denominar de esa manera? Es una cualidad, y esto es importante, y no simplemente una emoción, es una cualidad basada en Dios, pero también derivada de Dios mismo, o sea, proviene de Dios mismo. La fuente de esa alegría es Dios mismo, y ya lo hemos visto analizando estas cositas media griegas y todo, de que la fuente de inspiración para nosotros es Dios y el Mesías y el Espíritu, ¿no? La fuente es Dios mismo, y que caracteriza, o debiese caracterizar, ¿no?, la vida de las seguidoras y seguidores de Jesús. O sea, el gozo debiese ser una característica distintiva nuestra, ¿no? A la vez que anticipa el gozo de estar con Jesús, con el Mesías. Que es lo que decía Pablo, por ejemplo. No sé si prefiero quedarme en la tierra o morirme y estar con el Señor, dice Pablo, ¿no? Porque para mí, dice Pablo, sería mejor estar con Cristo. El júbilo, la alegría, el gozo está en el corazón del seguimiento de Jesús. A pesar de que la vida, de nuevo, tiene sus desafíos y a veces bien complejos. Fíjese que la idea del gozo está permanentemente permeando los escritos del Nuevo Testamento. Cuando Jesús viene, ¿no?, y nace en la tierra, en el mundo, el ángel del Señor dice, os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, Lucas 2:10, ¿no? Y ya al final de su ministerio, antes de ir a la cruz y volver, digamos, al Padre, Jesús le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Mire qué interesante, mi gozo, o sea, Jesús era una persona alegre. De repente nosotros nos cuesta ver eso en la historia de la Biblia, porque en realidad los escritores bíblicos nos hacen como una biografía moderna de Jesús, ¿no? Quieren plantear ciertos temas.
Alfredo, ¿ese gozo está conectado con la esperanza? Por supuesto que sí. Ah, está conectado con la esperanza de la resurrección, está conectado también con lo que Dios ya ha hecho, ¿no? Con lo que el Mesías Jesús ha hecho en nosotros, o su accionar, o su vaciamiento, como lo veíamos en el capítulo 2, ¿no? Como el hecho de ir a la cruz y a la vez resucitar. Ahí está la fuente, ¿no? Y el origen. ¿Es difícil el gozo? Sí y no. Las aficiones de los primeros cristianos fue muy difícil. No sé si el gozo es difícil. Yo creo que lo que está buscando el apóstol es hacia dónde colocamos nuestra mirada y hacia dónde invertimos nuestra atención y nuestro tiempo. Y vamos a llegar a eso con cosas concretas. Porque, ¿cómo fomentamos el gozo? Todos ustedes, estoy casi seguro que tienen un aparatito como este. Este es un aparato extraordinario, ¿verdad? Un teléfono celular, smartphone. Algunos de ustedes a lo mejor tienen un iPhone, yo no soy tan fanático de Mac. Y estos aparatitos son geniales, nos cambian la vida, nos han transformado todo, es tremendo. Sin embargo, estos aparatitos nunca nos desconectan. Entonces, por ejemplo, cuando hay mucha polarización política y yo me voy al Twitter, yo me di cuenta solito que el gozo se me iba rapidito. Porque hay toda una narrativa, las historias se van repitiendo, ¿no? De decepción, de desencanto, de conflicto, en fin. Entonces, mantenerse en el gozo es complejo, Karen. Sí, está buena esa, me gusta esa. Yo creo que mantenerse en el gozo requiere cierta intencionalidad, requiere tener ciertos ritmos y ciertos hábitos. Es la única manera de mantener el gozo. Entrar en ese espacio dentro de nuestra rutina diaria, ¿no? En donde nosotros entramos en el ritmo o en el espacio del gozo. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero tenemos que aprender a liberarnos de la esclavitud de los afanes y preocupaciones temporales y confiar en Dios. Es verdad que hay afanes temporales que son complicados. Por ejemplo, yo sé lo que es tener a mi hija en el hospital. Yo sé lo que es tener a mi hija una vez a punto de desconectarla y de conectarla a un ventilador artificial. Eso implica, por ejemplo, inducirle un coma. Esa fue una de las experiencias más terribles, ¿no? Para mí. Yo sé que hay momentos en la vida que se te vaya alguien, por ejemplo, cuando mi papá, o bueno, mi padrastro, ¿no? Murió por COVID hace un par de meses atrás, yo no pude ir a Chile, yo pensaba sería un suicidio ir a Chile. Y no pude ir a Chile, no por una cuestión económica esta vez, sino simplemente porque las cosas estaban muy mal allá. Entonces entiendo, hay momentos en que hay dolor y sufrimiento, hay momentos en que uno experimenta situaciones bien complejas. Pero de nuevo, el gozo se mantiene en la medida en que nosotros ponemos atención a cosas que son importantes. ¿Y cuáles son las cosas que son importantes? Primero es confiar en Dios. Confiar en Dios. Poner nuestra mirada en Dios. No llenar nuestros pensamientos con cuestiones temporales. Esa es la otra. Nosotros nos gusta a los seres humanos alimentar pensamientos negativos. No es que no es que no hay un ser humano que no tenga pensamientos negativos. Todos los tenemos. El problema no es tener pensamientos negativos, el problema es cuando nosotros nos sentamos y nos empezamos a devorar y caemos en ese círculo vicioso, y al final el gozo es muy difícil que se nos permanezca en nosotros y se nos va rápido. Entonces, de nuevo, son hábitos. Debemos aprender a practicar disciplinas espirituales. Es difícil mantener el gozo si usted no lee la Biblia, si no estudia la Biblia, porque no solamente leerla. La Biblia está diseñada para ser estudiada, para ser meditada. Si usted no medita la Biblia, si usted no practica la oración, hay miles de formas de practicar la oración, si no hay una sola forma. A lo mejor para usted estar encerrado 1 hora, 20 minutos, 15 minutos en un lugar, es imposible. Bueno, busque otra manera. Y me encanta, por ejemplo, esta idea de la escuela Rubik, de esta idea de journaling. Ahí tiene una manera de orar también.
Tome la Biblia, de repente si no tiene palabras para orar. Hay días que yo tengo vocabulario y yo me he leído cuánto libro de teología. Entonces, ¿qué hago yo cuando no tengo vocabulario? Cuando no sé qué hacer, cuando no sé ni siquiera qué orar. Yo le digo a Dios, Dios, no sé qué orar hoy día. Habiendo tantas cosas por orar. A veces no sé cómo hacerlo. Bueno, toma un texto de la Biblia y ora. Recítalo, cántalo, medítalo. Ruméalo o rúmialo, ¿no? Dale 1, 2, 3 veces. Aquieta tu espíritu. Desconéctate del teléfono, desconéctate del computador. Durante el día, 5 minutos. Aprende a respirar. Aprendamos, ¿no? Aprende a estar consciente de la presencia de Dios y del amor de Dios. ¿Qué más? Debemos aprender a gozarnos en la práctica del servicio. Cada vez que hacemos algo por otro, los más beneficiados somos nosotros. Eso es universal. Da lo mismo si somos cristianos o no. Cada vez que alguien hace un acto de, ¿cómo se dice? De kindness, como de bondad, por bondad nomás. Porque le nació, digamos. Generalmente esa persona que hace ese acto, que le compra un café a una persona indigente, que le lleva comida a alguien que está en necesidad, que visita a un amigo que esté enfermo, o que ayuda a alguien en la cárcel, en fin, cada vez que alguien hace algo así, se siente mejor. Está comprobado científicamente. Así que, entonces tenemos que aprender a gozarnos en la práctica del servicio nosotros los creyentes, ¿no? Y finalmente, ¿no? Debemos aprender a gozarnos en las cosas sencillas de la vida. Hay cosas simples que de repente nosotros las dejamos pasar por alto. De nuevo, en esta idea de que nos alimentamos de pensamientos negativos para reversar ese proceso. Por ejemplo, los terapeutas, quizás la Erika hace esto, no sé, pero hay algunos terapeutas que le dicen a una persona, ok, lo que tienes que hacer todos los días, por un mes, sagradamente todos los días, es hacer una lista de 5 cosas por las que estás agradecida. Y puede ser cualquier cosa, puede ser porque, no sé, vos comiste lasaña hoy día y a ti te gusta la lasaña, porque, no sé, viste un perro y te encantó ver el perro, porque, no sé, hubo algo desafiante en tu trabajo y tú pudiste resolverlo. Puede ser cualquier cosa, de algo trivial o algo muy importante, que fuiste promovido en tu trabajo, por ejemplo, que te graduaste después de muchos años de esfuerzo estudiando, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero hacer una lista consistentemente, ¿por qué? Porque eso, de nuevo, es una cuestión de enfoque. Es una cuestión solamente de enfoque. Entonces debemos aprender a gozarnos las cosas sencillas, gozarnos en la familia, los hijos, los nietos, los hermanos, las hermanas, las relaciones que tenemos, pololo, la polola, la novia, qué sé yo. Aprender a regocijarnos en las cosas sencillas, ver una buena película, leerse un buen libro, irse a un spa si puedes, ir a relajarte. A mí me encanta jugar fútbol. Yo cuando juego fútbol mi corazón llega llenito, aunque no haga ningún gol. Entonces, es buscar cosas simples que nos ayudan a mantener el gozo del espíritu. Ahora, si vas solamente a hacer ejercicio y solamente a jugar fútbol y solamente a ir a un spa y no ora, no lee la escritura, no medita, o sea, eso va a ser felicidad momentánea nomás, pero no va a ser gozo. Y por supuesto tiene que ver con lo que dice Pablo en Romanos 12, no renovar la mente. De esa manera nosotros renovamos la mente. Y como dice muy bien Alfredo en el chat, ¿no? Hacerlo todos los días lo hace un hábito. Por eso yo hablo, bueno, acá se habla mucho los canadienses, ¿no? De ritmo. El ritmo en el sentido de hábito. Entrar en el hábito de estar en la presencia de Dios. Y no necesitamos un vocabulario exuberante, no necesitamos un vocabulario exquisito. Lo que necesitamos es ser honestos y honestas con Dios. Y eso es, digamos, para mí, yo no es que yo tenga una vida rica de oración, así como que esté así, no, pero yo tomo mis pausas y le digo a veces, Señor, hoy día yo necesito sentir tu amor, muéstrame tu amor. Me tomo mi tiempo, trato de calmar porque uno escucha muchas voces, sobre todo en este mundo tan ultra, hiper conectado, tecnologizado, uno escucha muchas voces. ¿Qué las voces del COVID? ¿Qué las voces de
de los niños, que las voces de la esposa, qué sé yo, las voces políticas, que los conflictos sociales. La única manera de mantenerse bien saludable espiritualmente hablando, aunque a mí no me gusta mucho usar este lenguaje, pero de mantenerse saludable, centrado, es entrar en estos hábitos. No hay otra manera, no hay otra manera de mantener el gozo si no entramos en estos hábitos. Y son disciplinas diarias, son rutinas. Lo mismo que comer, lo mismo que cepillarse los dientes, lo mismo que ir al baño, son rutinas, son ejercicios. Cuando uno los practica, más allá de cualquier cosa que pase en la vida, y más allá de las complejidades en la vida, em, nosotros vamos a entrar en ese espacio en que vamos a saber que Dios está con nosotros, que Dios está ahí, por nosotros y no contra nosotros, ¿no? Eso es. Creo que ahí se acaba la prédica. Algunas últimas palabras finales, si es que alguien tiene. Ya me pasé 5 minutos, pero me los tomo ya que empezamos un poquito más tarde. ¿Algún comentario, por favor? Preguntas o comentarios son bienvenidas y bienvenidos, por favor. José, quiero hacer Dígame. un alcance antes de que alguien haga alguna pregunta. No quiero quitarle el espacio a otra persona. Me gustó mucho, bueno, dos cosas principales de las que ustedes comentaron. Me gustó mucho el diálogo que se generó entre ustedes con el pastor Samuel también. Creo que no se dan instancias para conversar temas de justamente de cómo potenciamos o cómo me potencian también, incluyéndome dentro de la comunidad, ¿cierto? Así es. Dentro de la iglesia, en el servicio, en lo que yo puedo aportar o en lo que los demás pueden aportar. Y hay temas como que no se tocan nunca, que es como, ¿y qué siento yo como líder cuando veo, según yo, una amenaza Ya. de otra persona, por ejemplo, que tiene muchas más habilidades que yo? ¿Cómo trabajo eso yo internamente? ¿Cómo se trabaja en la iglesia? No hay mucho espacio donde se conversen de esas cosas. Es genial que al menos se creen estas instancias para debatirlo, para hablarlo. Eso me gustó muchísimo. Y lo otro también tiene que ver como con el tema del gozo. Qué lindo es saber en el fondo que también el gozo tiene que ver también como con la sabiduría que uno ha adquirido o va adquiriendo en el camino, porque el tener la perspectiva de gozo también tiene que ver con en tener la sabiduría para tener una perspectiva distinta de la vida. Porque claramente uno, y esto no va en desmedro de los adolescentes, pero cuando uno es mucho más joven, uno tiene muchas aspiraciones y a medida que uno va creciendo o madurando, las prioridades van cambiando y dentro del Evangelio también es igual. Entonces, creo que, claro, es súper interesante hablar del gozo, pero con cosas concretas, con las que nos están pasando día a día, con las debilidades, con los bajones que uno pueda sufrir, Sí, claro, pues. ¿cierto? A diario. Entonces, me pareció súper interesante los comentarios que cada uno ponía, que Bárbara puso, que Karen puso, Pablo también puso comentarios. Creo que es algo que nos toca a todos y que es tan transversal, se vuelve súper interesante. Eran esos dos comentarios que de verdad me pareció importante. Excelente, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? No sé, Karen, Sebastián, Pablo, Angélica, Bárbara. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o algo, son bienvenidos y bienvenidas. Hola, habla Bárbara. Barbarita. Bueno, a mí me tocó profundamente el tema del gozo, porque es verdad, mientras lo escuchaba, que increíble que uno se ahoga viendo un montón de el entorno, las redes, que increíble que es una guerra eso, de mala onda, y no solo de mala onda, sino que de mucha mentira. Sí. Llegó un momento en que justamente el celular, como dice usted, que un aparatito muy maravilloso, me empezó a robar eso.
Ujú. y estaba increíblemente me estaba afligiendo mucho. Por lo mismo, el celular también tiene un espacio, por lo menos mientras lo leía estaba meditando, así como dice rumiar, que es un término que usa para las vacas, que me da mucha risa, como para de alguna manera sentir que como que volvía a mí, pues en este caso al Sí, Señor, sí. porque yo sentía que el celular ya estaba siendo un ídolo para mí. Ujú. Ya me estaba robando todo, mi energía, mi pensamiento, como esto del estatus, porque uno sube fotos por todo. Sí, pues. Yo ya no subo fotos, ni siquiera de mis hijas, nada, yo no subo nada. Si no subo algo canuto, digo yo, que evangeliza al resto, no, ¿para qué? Mejor, así como yo sentía que estaba contagiando a los demás, me estaba contagiando a mí misma de mala onda, trata de contagiar a los demás con la fe. Sí, sí. Y por eso, o sea, creo que gracias por los tips, profe, porque de verdad que lo encontré muy, muy certero. Sentí que hartas cosas que tengo que retomar, no solamente el celular, que ya había partido por eso, así que es súper bueno. O sea, creo que el gozo, como dice usted, no es una emoción, no es una cosa así como de hoy día nomás, Ujú. sino que es una actitud de ir trabajando. Así que gracias por Extraordinario, esos muy bien. versículos que los voy a ya valorar. Muy bien. Dijiste algo muy, muy bien. Es una actitud. Pero también es una actitud que se alimenta con disciplina, con ejercicio, con hábitos. Es importante y a veces a mí personalmente como pastor me preocupa como estas ideas raras de repente que se meten dentro de las iglesias, sobre todo de estas iglesias famosillas, ¿no? Se confunde el gozo con la felicidad. Y nosotros no estamos en busca de la felicidad, porque la felicidad va y viene. Eh, no sé, si a mí alguien, te pongo un ejemplo, si a mí alguien me regala un Lego de la Guerra de las Galaxias, un avión, lo que sea, aunque sea un monito chiquitito, yo voy a estar feliz hasta el cielo, mi felicidad va a llegar hasta el cielo, pero si en ese mismo instante pasa algo, me puedo enojar pero profundamente y se me fue la felicidad. El gozo no tiene que ver con lo momentáneo, digamos, y es importante hacer esa distinción, es un poco fina, es un poco cuando se apunta que casi que el ser seguidor o seguidora de Jesús es la happy life, es como, no, si no vaya a tener más drama, no, si vaya a ser prosperado, no, si vaya a andar todo bien, y en realidad uno sabe que la vida es mucho más compleja que esa, y Dios no la descomplejiza. Eso es lo maravilloso, Dios no descomplejiza la vida, y sin embargo camina con nosotros. Y sin embargo está ahí. Entonces, eso es importante hacer esa distinción. Uno más, si es que hay alguien que quiere hacer los últimos comentarios. Y si no, nos vamos. José, Karen hizo un comentario en el chat, no sé si tú lo quieras leer, a lo mejor no se atrevió a decirlo, pero lo escribió. Lo veo. A mí igual me toca, dice ella, mucho el tema del gozo. Lo siento como una corrección. Porque ya en esta época del año igual todo es más cansador, ya no es el mismo ánimo que uno tiene en enero o en marzo. Sí, más encima como que viene la Navidad, nos empezamos a estresar, ¿no? Y en lo personal he perdido la disciplina en cuanto a mis tiempos personales de lectura y los tips que me dio me ayudan mucho para reordenarme y cambiar el chip hacia lo que realmente importa. Bien, muy bien. Quizás despedirnos no con esta motivación. Recordar que si hemos nacido de nuevo, debido a lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesús y el Espíritu, que si somos personas libres, que si somos personas nuevas, que si somos personas llamadas a vivir de una manera distinta, es porque se puede. Es porque se puede. Entonces, quizás el llamado y la invitación es a revisar nuestros hábitos, nuestras disciplinas, nuestras conductas, mirarnos, analizarlas y limpiar nuestro calendario por cosas que a lo mejor no son tan relevantes, que en realidad nos puede quitar el gozo, e incluir cosas que sí son esenciales y que nos van a permitir no solamente sentirnos mejor, pero vivir una vida saludable, de acuerdo a lo que Dios ah, quiere que nosotros experimentemos.
Gracias a todas y todos por sus comentarios. Gracias, Samuel. Muy buen diálogo, excelente. Creo que lo pasamos bien. Espero. Creo que aprendimos también. Fuimos de lo divino a lo humano. Y eso es lo bonito. Desde algo que suena muy teórico, muy complejo, muy teológico, a cosas prácticas. Y eso me encantó. Así que les mando un abrazo a todas y todos. Espero que estén muy bien, que tengan un buen resto de semana. Y bueno, recuerden que ahí está el WhatsApp, el email, si necesitan contactarse, tienen preguntas o requieren material extra. Ahí eso depende de ustedes, me avisan y yo si tengo algo para entregarles o recomendarles, se los voy a entregar o recomendar. Muchas gracias. Eso es. Muchas gracias a usted. Un abrazo grande, que estén muy bien, bendiciones. Muchas gracias, José. Chao, Nos vemos la gracias. próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.